No quiero decirlo para dar envidia a nadie, ya me conocéis. Una casita en Cantabria, en las montañas. Rebeca y yo siempre nos gustaba ir allí, pero no queríamos dejar esto. Yo os voy a ser muy sincero. A mí Burgos no me gustaba. Hace unos años me quería ir a Francia, porque me gustaba, viajaba todas las vacaciones y me encontraba... Me gustaba aquello. Pero me gustaba, era algo, voy a ser sincero, era algo, y lo reconozco, era algo de la carne. Era simplemente satisfacción de la carne, ir, pasar de todo. Luego allí habrían los mismos problemas que tienen cualquiera aquí, porque en todos los sitios suceden las mismas cosas. Pero a mí me gustaba y me quería marchar porque Burgos no me gustaba. Y aquel año, en el 2019, cuando tuve... ¿2019? Sí, el 2020 fue el COVID. En el 2019, cuando tuve aquel problemilla, que me dio aquel shock anafiláctico, allí fue donde el Señor me habló. Y fue donde el Señor me dijo, no, tu lugar es aquí. Yo te daré lugar de contentamiento y te daré situaciones en las que estás disfrutando, pero tú tienes que estar en tu lugar. Porque allí donde estés, donde yo te pongo, allí es un lugar de bendición. Y allí es donde tienes que ver que hay bendición. Y muchas veces tomamos decisiones porque nos agradan más de una manera del mundo, de una manera superficial, de una manera carnal. Y tomamos decisiones que no van con la voluntad de Dios, con los caminos de Dios. Y muchas veces sucede que luego las cosas no salen como uno pensaba. Cambias de ciudad, cambias de manera de ver las cosas, porque allí voy a estar mejor, porque tal. Pero luego ves que no arrancas, que no funcionas, que allí no hay... Notas que falta, que no hay bendición, que las cosas no van mejor que donde estabas, que no te satisface tanto como pensabas. Y además tienes más problemas porque cuando uno no está en el lugar donde el Señor te manda estar, no hay bendición. Cuando Abraham salió de su tierra al lugar donde el Señor le mandó, Abraham era la bendición del Señor y él llevaba bendición donde él quisiera ir. Él era la bendición del Señor. Pero cuando llegó a la tierra que el Señor le había dicho, allí había hambre y escasez. Y Abraham, en vez de entender que él era la bendición y que donde él estuviera iba a haber bendición porque el Señor se la iba a dar, vio las cosas con los ojos del mundo y dijo, me voy a ir a Egipto, que allí por lo menos sí hay comida. Cuando llegó a Egipto, que nadie se lo había pedido, allí tuvo problemas hasta el punto de que casi se queda sin mujer, mintiendo al faraón para que no lo supiera, engañando, todo por salirse de la voluntad de Dios. Pero cuando el Señor le dijo a Abraham, todo esto te sucede por venir aquí, que nadie te ha mandado, vuelve donde yo te mandé. Abraham volvió al lugar que el Señor le mandó y allí había bendición. Y allí Abraham empezó a prosperar y allí fue donde tuvo sus hijos y sus hijos prosperaron. Porque es el lugar donde Dios le había colocado, no donde Abraham quería. Puede que no le gustase, pero donde el Señor te pone, allí es donde hay bendición y allí es donde tiene que estar. Y el Señor te hará que te guste, te lo prometo. Cuando nosotros llegamos a Burgos, veníamos de Aranda y a su vez de Madrid, teníamos un trabajo que era la reparación de calzado, que seguimos teniendo, pero cuando llegamos aquí no quisimos seguir con la reparación de calzado. Pero eso es algo que el Señor nos había dado, sabíamos hacerlo. Y después de dar muchas vueltas y no tener casi ni para comer, el Señor me recordó la historia de cuando le dijo a Pedro, echa la red. Señor, si hemos estado con esto un montón de tiempo intentando sacar peces y no hay peces, ¿cómo voy a echar la red si ahí no hay?
y echó la red en su nombre y sacó provisión. Pero sacó provisión abundante, tanto que tuvieron que llamar a otra barca para recoger las redes porque vencían las barcas y se hundían. Hermanos, os voy a decir una cosa, eso me ha sucedido a mí. Nos volvimos a montar la zapatería. Y yo confié en eso porque era palabra del Señor. Llevo 24 años trabajando en ese trabajo. No solo nunca me ha faltado de nada, sino que además he tenido más que de sobra. Ha sido bendición tras bendición. Los que están más cerca mío lo saben. No solo nunca me ha faltado, sino que además he tenido de más. Para dar, para invitar, para absolutamente bendecir a quien hiciera falta. Nunca me ha faltado. Porque es lo que Dios me había dicho que tenía que hacer. Y cuando tú estás en lo que Dios te dice que tienes que hacer, allí hay bendición. Allí es donde tienes que estar. Cuando tuve ese lapsus, ese momento de querer marcharme, el Señor me lo volvió a recordar. No, tu lugar está ahí. Y en el lugar donde Dios me ha puesto, sigue habiendo bendición. Aunque parezca que alrededor haya escasez, increíblemente siempre he tenido más que suficiente por obedecer la voz del Señor. En esta mañana te digo, obedece la voz del Señor. Está atento. Como antes he compartido, busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Sabes cuántos cristianos se levantan por las mañanas a ir a trabajar para mantener a su familia? Porque es lo que tienen que hacer. Con la monotonía, la rutina diaria. Porque eso es lo necesario. No, eso no es lo necesario. Lo necesario es buscar al Señor. Y todo lo demás se te da por añadidura. Lo primero no son las cosas de este mundo. Los primeros son las cosas de Dios. Y Dios traerá a ti todo lo que haga falta. Y Dios será bendición de donde estés. Si en aquel lago donde pescaba Pedro no había peces, porque llevaba toda la noche pescando y no había peces, ¿cómo es que Jesús, si le dice una palabra, hay peces? Porque Dios puede sacar de donde no hay. Cuando Elías se tuvo que marchar porque le perseguía una mujer, lo cual lo entiendo, se metió en una cueva y allí no había nada, nada. Y el Señor le trajo comida. Si en un lugar donde no hay nada, el Señor te trae comida, eso es que no hay nada imposible para Él. ¿Qué más necesitamos ver para darnos cuenta de que no es como la situación en este mundo se ve, sino que las cosas son como Dios dice que son? Única y exclusivamente como Dios dice que son. Vamos a leer Proverbios 4. Lo importante de escuchar la palabra de Dios, de atender a la palabra de Dios. Dice Proverbios 4, el versículo 20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hemos creído en Él, los que hemos nacido de nuevo. Cuando la palabra dice, hijo mío, se está refiriendo a nosotros. A nosotros. A nosotros. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Y no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Si tú guardas las palabras del Señor en tu corazón, tú hallarás vida y será medicina a tus huesos.
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es buscar la palabra del Señor. No es el trabajo, no son las cosas del día a día, es la palabra de Dios. Todo lo demás lo tenemos que hacer porque vivimos en este mundo y este cuerpo depende de las cosas del comer y del vestir, pero lo primero es la palabra de Dios. Y a cualquier situación que venga a nuestra vida, siempre tenemos que buscar al Señor. Como han compartido antes la hermana, que pidió al Señor en oración que le quitase el problema de la anemia. Y el Señor ha escuchado y se lo ha quitado. Y a veces dices, ¿es así de sencillo? Sí, es así de sencillo. Mira, cuando tu confianza está puesta en el Señor, es así de sencillo. Pues yo he pedido y a mí no me ha pasado nada. Ya, pero es que tú no confías en el Señor. Y os voy a decir una cosa, a mí me gusta ser claro. Yo no soy así, bueno, venga, no. O es sí o es no. El que confía en la palabra de Dios jamás será defraudado. Pero el que anda a dos, a la palabra de Dios y a la palabra de los demás, ese no tiene puesta su confianza en el Señor. Ese será defraudado. Tú no puedes estar obedeciendo a dos señores. Tú solo tienes que obedecer al Señor para que las cosas sean posibles. Tenemos que empezar a tapar bien los oídos a este mundo, a lo que digan los demás. Incluso a lo que digan a veces hasta los hermanos de la iglesia, fíjate lo que te digo. Porque a veces las iglesias, desgraciadamente, están llenas de gente incrédula. Sí. La iglesia está llena de gente incrédula, que no cree en las promesas de Dios, que no cree en las palabras de Dios. Por eso muchas veces hay enfermedad y hay carencia y hay dificultades en la iglesia, porque no se cree a Dios. Y se va a la iglesia porque, bueno, es un deber que tenemos los domingos, tampoco pierdo nada. Claro que si me sale algo un poco más importante, no voy. Porque tampoco es para lo que me llevo de allí. Tú te llevarás de la iglesia lo que estés dispuesto a sacar de ella. Si tú vienes con un corazón abierto a Dios, a comer de su palabra, yo te digo que en una iglesia, aunque no den nada, el Señor te va a hablar a ti. Porque tú vienes con un corazón dispuesto a que las cosas cambien. Hazte dependiente del Señor en todas las cosas de tu vida. Guarda las palabras del Señor en tu corazón, porque éstas te darán vida y será medicina a tus huesos. Mira, si una mañana te levantas y alguien te llama y te dice, mira, tu hermana tiene un problema, tiene un cáncer y es terminal, puedes hacer dos cosas. De dejarte llevar como todo el mundo hace y llorar la pena, o agarrarte en Dios y decir, mira, no te vas a llevar a nadie. Satanás, no te vas a llevar a nadie. Yo confío en mi Dios, que es poderoso para cambiar las cosas. Y tú confías plenamente en tu Señor, el Señor va a hacer cambiar las cosas. Mira, cuando tengo un hermano que se llama David, algunos les conocéis. Cuando era pequeñito, ¿cuántos años tenía? 3 años. Salió de la iglesia, era un martes era de oración, eran las 8:30, las 9, cuando terminaba la reunión. Y él cruzó la calle, y al cruzar la calle vino un coche. Claro, él no le veía porque no levantaba más que los coches. Y el coche le atropelló, le golpeó, cayó al suelo y se dio con la cabeza en el suelo. Automáticamente entramos corriendo a decírselo, mi padre salió tal,
a ver qué le había pasado al niño. Vino una ambulancia corriendo, se lo llevaron al hospital. Pero mi madre no salió. Mi madre no salió a ver el alboroto y el jaleo y lo que había sucedido, las consecuencias que eso producía. Mi madre se metió en el cuarto de la iglesia a orar y a buscar a Dios. No con los médicos a ver qué decían, se fue a orar, a clamar a Dios. Se llevaron al niño al hospital y cuando le llevaban, le salía sangre por el oído. Se había abierto una fisura en el cráneo y salía sangre por el oído. Iban las enfermeras corriendo con el niño y decían: este niño se muere, este niño se muere. Y la una le dio un codazo a la otra y le dijo: cállate, su padre viene detrás. Pero si tú no crees en las obras poderosas de nuestro Señor Jesucristo, tú escuchas las palabras de esas dos enfermeras y te lo comes con patatas y empiezas a ver que eso ya está perdido y que no hay solución. Y lo único que sucede es que al final se mueren. Mira, pelea la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe no es pelearte con nadie, ni hacer grandes esfuerzos titánicos, ayunos de 100 días. La buena batalla de la fe es simplemente mantenerte firme en la palabra que Dios te ha dado y no en la que el diablo te da. Esa es la batalla de la fe. Mantenerte firme en las palabras que nuestro Dios te ha dado. Mi madre se metió en el cuarto a orar y dijo: este niño te lo he entregado a ti, no se lo puede llevar Satanás. A la semana mi hermano estaba saltando y dando botes. Se había cerrado, se había curado. No había muerto, como decían las enfermeras. Había salido vivo, sano. Más revoltoso que antes quizás, pero no había muerto. Aférrate a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, no a lo que dice el mundo. Agárrate con fuerza a lo que el Señor dice. En cualquier situación, por difícil y complicada que parezca, agárrate. Él es el único que puede cambiarlo. El enemigo viene, porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quién devora? Aquellos que andan dudando si esto o si lo otro. Porque estos me ofrece una cosa el mundo y el Señor y llevo un tiempo y como no lo veo, mejor. A todos estos que andan dudando, el enemigo viene y se los lleva. Y de estos están las iglesias llenas. Por eso muchas veces no vemos cambios. Y lejos de ver cambios buenos, vemos cambios malos. Enfermedades, problemas, separaciones, divorcios, dentro de las iglesias. ¿Cómo puede en el pueblo de Dios darse estas cosas? Porque no creemos en la palabra de Dios, sino en las palabras del diablo. Porque el diablo hace una fisura y empieza a meter malas ideas y empezamos a creer todas esas malas ideas y al final estamos obedeciendo a la voz del diablo y no a la voz de Dios. Da un portazo y cierra esa puerta. No escuches más la voz del enemigo, escucha la palabra de Dios. Cierra y escucha la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Él va a cambiar todo lo que esté mal, Él lo va a cambiar. No a medias, no algunas cosas sí y otras no. ¿Tú crees que Dios puede? Dios lo va a hacer. ¿Tú crees que Dios puede hacerlo a medias? Pues lo va a hacer a medias. Conforme a tu fe te sea hecho, dice el Señor. Conforme a tu fe te sea hecho. Es un misterio que el Señor lo haya escondido todo ahí, conforme a tu fe. Pero así es, conforme a tu fe te sea hecho.
Mantente firme en las promesas del Señor. No te muevas nada. Venga la situación que venga y por difícil que parezca. Mira, no es más que el enemigo queriendo hacerte mal. Jesús vino haciendo bienes y no males, dice la palabra de Dios. Él vino haciendo bienes y no males, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. Oprimidos por el diablo. ¿Quién es el que viene haciendo males? Satanás, no Dios. Él viene haciendo bienes y no males. Él quiere que estés fuerte en Él, que no tengas temor de nada. Pero el enemigo te va a probar. Dice la palabra que por la palabra de Dios sembrada vienen las persecuciones. Sí, cuando el Señor da una palabra, automáticamente viene la persecución, viene el enemigo. Es así, tiene que ser así. Pero de la persecución no se aprende nada. Se aprende de la palabra de Dios. Es que el Señor me ha mandado esto y yo creo que en esto voy a aprender. ¿Qué vas a aprender? ¿Has perdido a un hermano? ¿O a un hijo? ¿Qué has aprendido de eso? Nada aprendes de eso. De lo que aprendes es de estar seguro en el Señor que Él va a cambiar las cosas. Mantente firme en el Señor. Cuando una situación adversa venga, busca al Señor. No pongas tus ojos en la situación. Busca al Señor. Busca al Señor. Cuando una situación es mala, yo entiendo que muchas veces es complicado, dentro de la gravedad, pensar que todo está bien. Pero a veces cuando lo veo en frío digo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no tengo que pensar que está bien? Si mi Dios es sobrenatural y Él todo lo puede. Por supuesto que tengo que pensar que está bien, aunque humanamente vea que se está yendo todo. Cuando a mi mujer le diagnosticaron cáncer, podía pensar, ¡qué desastre! ¡Qué horror! Un cáncer en mi familia. He tenido que dejar una puerta abierta para que el enemigo entre. Pues no, por la gracia de Dios, yo sé que todo estaba bien y que Él se iba a encargar de este problema y que todo iba a ir bien y no iba a haber nada malo. Desde el primer minuto. Y mi mujer está aquí. Cuando a mi hijo le dijeron que tenía diabetes, con 11 meses, 13 meses, yo podía pensar, ¡qué desastre! Para toda la vida, para tal... No. Yo estaba tranquilo y seguro. Mi Señor lo tiene en la mano. Va a llegar el día, lo vamos a ver, va a dejar de tener que usar la insulina para tener que funcionar, porque el Señor lo tiene en su mano. Y os voy a decir una cosa, aunque por fuera no se vea, porque los sentimientos del corazón muchas veces no se pueden ver, pero yo tengo paz, tengo tranquilidad. Y hay veces que el diablo por la mañana me ataca y te dice, me suele pasar los lunes por la mañana, porque los martes no lo entiendo, pero suele ser el lunes. Otra vez a bregar toda la semana con las cosas que yo digo, déjame en paz. Ni siquiera le atiendo. Déjame en paz. Cierro mi mente por completo. No le escucho. Confío en lo que el Señor está haciendo y en las grandes cosas que voy a ver. Y se va. Y se va.
Se va. De verdad os lo digo, se va. El diablo sabe cuando tú crees de verdad en tu Señor. Lo sabe. Y como sabe que no tiene nada que hacer, se va. Si el diablo insiste, es porque te ve dudando y tienes ahí una pelea con él. Y a veces la pelea es larga porque tienes dudas. Pero mira, hermano, cuando pasas la prueba, eso se afianza en tu corazón. Y cuando pasas la siguiente prueba, se sigue afianzando en tu corazón, hasta el punto en el que cuando llegan más pruebas, tu corazón ya no se inmuta. Estás seguro en el Señor. Y el diablo llega y hace... ¿Sabe qué? Pues no tiene nada que hacer, no puede entrar. Porque tú crees en las cosas que el Señor va a hacer y crees en Él. Esa es la batalla de la fe. Esa es la batalla de la fe. ¿Y sabes lo mejor de la batalla de la fe? Que ya ha sido ganada. Solo tenemos que mantenernos firmes en las promesas de nuestro Señor. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No te apoyes en tu propia sabiduría, ni en la sabiduría de lo que tienen los de al lado. No te apoyes en eso. Ni el médico sabe más, ni un abogado sabe más. El que más sabe es nuestro Señor. Él ve las cosas mucho más allá y sabe cuál es el fin de ellas. Y como decía antes la hermana, Jeremías 29:11, yo conozco mis designios acerca de vosotros, designios de bien y no de mal, para darlos un porvenir y una esperanza. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros, designios de bien y no de mal, para darnos un futuro, una esperanza. Apóyate única y exclusivamente en el Señor. Él es nuestra fuerza. Cuando el Señor fue llevado al desierto, mira, vamos a leer un poquito, ya que no hemos leído mucho. En Mateo 4. Fijaos en lo que hizo Jesús. Porque si a alguien tenemos que seguir es a Jesús y los pasos de Jesús, las palabras de Jesús. Dice Mateo 4, a partir del 3. Dice, lo llevó al desierto, dice el 3. Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, y Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús contestó al diablo con la palabra de Dios. Con eso es con lo que nosotros tenemos que contestar al diablo, con la palabra de Dios, con la verdad. Estás enfermo y vas a morir. Por sus llagas yo he sido sanado. Él llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Eso es lo que tú le tienes que contestar a Satanás. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero el Señor no le había dicho a Jesús que hiciese eso. Satanás estaba manipulando la palabra. ¿Cuántas veces nos sucede eso en nuestra vida? A veces queremos utilizar la palabra de Dios para nuestro beneficio, pero el Señor no te ha dicho eso. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Eso es muy importante. La palabra de Dios solamente funciona cuando Dios la utiliza para decirte algo.
no cuando tú la utilizas para lo que tú quieres. Tú no tienes que adaptar la palabra de Dios a tu vida. Tú tienes que adaptar tu vida a la palabra de Dios. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo, que es persistente, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Qué bueno es ahí el diablo, porque si entras en este trabajo puedes conseguir toda esta cantidad de dinero. Porque si haces esto te va a ir de maravilla, y te pone los ojos. Y muchas veces es camino de perdición, porque te aleja de los caminos del Señor. Y al final te enfocas más en las cosas de este mundo, porque crees que hay ahí algo bueno y te están separando de Dios. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Y entonces el diablo le dejó. ¿Por qué le dejó el diablo? Porque Jesús solo estaba haciendo la voluntad del Padre y no le iban a mover de ahí. Y Satanás se tuvo que marchar. No consiguió hacer ni brecha, se tuvo que marchar. Jesús tenía bien claro cuál era su propósito, a qué vino a esta tierra, qué es lo que tenía que hacer y a quién servía. Y tú y yo tenemos bien claro cuál es nuestro propósito en esta tierra, a quién servimos, a quién tenemos que escuchar. Y cuando eso funciona así, Satanás viene y se tiene que marchar porque no hay manera de entrar. No te vas a llevar a mis hijos, Satanás. No te los vas a llevar. No te vas a llevar a mis familias, Satanás. No te lo vas a llevar, porque son del Señor. No me vas a robar nada, Satanás, porque soy del Señor. No tienes nada que hacer conmigo, porque soy del Señor. Y cuando tú tienes esa fe inquebrantable en que el Señor es tu Dios, no hay manera, y Satanás se va. Mantente firme en el Señor. Confía en el Señor de todo tu corazón. Esto sentía esta semana, pero no era capaz de escribirlo. Y he escrito de todo menos lo que he dicho. Pero el Señor esta mañana ha puesto en mi corazón fuertemente que es su palabra, no la mía. Es la palabra de Dios lo importante. Y cuando nosotros nos aferramos a ella, no hay quien nos mueva. No hay quien nos mueva en este mundo. Pueden pasar, como dice la parábola, lluvias impetuosas y vientos, pero si nosotros estamos cimentados en la piedra, si nuestra casa ha sido construida en la piedra, nadie la va a echar abajo. Y si tú no quieres que tu casa sea echada abajo, tiene que estar construida sobre la roca firme que es Cristo. Y no moverte de ahí, te diga lo que te diga el enemigo. No te muevas de ahí. Pelea la buena batalla de la fe, que no es otra sino la de confiar en las palabras de nuestro Señor y no hacer caso a las del enemigo. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana porque se trata de ti, solo de ti. Y si todo funciona bien es porque tú estás encargado de ello.